Buenos días. Yo la veo a ella. Continuamos con el ciclo de charlas sobre el acompañamiento integral a personas la compañera. en ¿Quieres que lo situación salude? de riesgo de exclusión. Una mirada profesional desde la Asociación Traperos de Maús de la región de Murcia. Hoy la charla, la sesión número 5, es sobre la importancia del acompañamiento psicológico y formativo. Y los ponentes que tengo el honor de presentar en nombre de los estudiantes de Trabajo Social, del profesor Conrado y de los profesionales de Traperos de Maús son, en primer lugar, María López, que es la responsable de formación. Ella es una mujer creativa, defensora del trabajo en equipo, de la educación como pieza fundamental de la transformación social, es teóloga y es política. Y tenemos a Salvador Mompeán, el psicólogo de Traperos de Maús. Él siempre ha tenido curiosidad por el comportamiento humano y por sus complejas formas de relacionarse. Y él se dedica a acompañar a las personas de Traperos de Maús que tienen especial vulnerabilidad. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias y me ha encantado esto del honor porque, vamos, el honor es nuestro y un gusto desde el primer momento que empezaste a venir por aquí, tanto tú como tus compañeras y como Conrado, y el trabajo que habéis hecho para que esto sea posible es un gustazo de verdad y os doy las gracias de corazón porque está saliendo una cosa muy bonita y esperemos que continúe. Así que gracias. Y bueno, pues empezamos. Doy paso a mi compañera María, que empieza ella. Vamos a compartir pantalla. La diapositiva. ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Veis la pantalla compartida, no? Sí, perfecto. Muy bien, pues empiezo yo. Me llamo María y soy la encargada de llevar el área de formación de Traperos de Maús. Y bueno, vamos a ir viendo un poco cuáles son los objetivos, el fundamento, los espacios, los lugares. En algún momento igual me embalo un poquito porque tenemos poco tiempo y nos gustaría dejaros tiempo luego para preguntas, para dudas, para cualquier cuestión que surja. Pero si alguien quiere así decir, oye, pues quiero interrumpir, tengo una pregunta importante, por el chat, a través de Conrado, de Ana, pues nos las vais pasando y o bien a mitad de la charla o al final vamos viendo, ¿vale? Tan importante en estas cosas de la formación es lo que se dice y lo que se sabe, como lo que no se sabe y lo que se duda. Bien, empezamos con el acompañamiento formativo y el para qué. Pues evidentemente para practicar el autocuidado y el cuidado personal, para conocer y adquirir hábitos sanos y saludables. Trabajamos muchas veces con personas, bueno, nosotros mismos muchas veces no tenemos los hábitos saludables que necesitaríamos. Y entonces, pues, uno de nuestros objetivos en la formación también habla de la salud y del cuidado y del autocuidado. Si nos cuidamos a nosotros, sabremos cuidar también de los demás. Para adquirir autonomía personal, a través de destrezas básicas que nos permitan manejarlo en el día a día. Hay gente que tiene problemas a la hora de manejar su dinero, organizar su habitación, incluso su propio armario. Esas cuestiones son importantes y básicas. Para fomentar el sentimiento de utilidad y dignidad. Todas las personas somos valiosas en sí, pero a veces por nuestra trayectoria personal o cuestiones que nos pasan, gente, situaciones, lo olvidamos. Uno de los objetivos de la formación es intentar volver a recuperar ese sentido de dignidad y de utilidad que tenemos todas las personas en sí mismas. Y luego también para trabajar habilidades laborales y sociales que nos permitan el desarrollo de una vida digna en el sentido de que vamos a tener posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, de mantener una vivienda, de mantener relaciones sanas y relaciones afectivas. Y bueno, como veis, estos objetivos son muy transversales, pero diríamos que serían el fundamento del acompañamiento formativo. ¿En qué consiste básicamente la formación? ¿Esto igual os suena? Pues todo aprendizaje tiene como objetivo tres cosas muy concretas.
Aprender conocimientos, destrezas y valores, es decir, saber, saber hacer y saber ser. Estos tres fundamentos, estos tres núcleos, van a estar moviéndose en todos los trabajos y en todas las actividades que nosotros realizamos en el área de formación. ¿Qué metodología es la que estamos aplicando? Aquella en la que nos centramos. ¿Cuál es la mirada del área educativa y formativa en Traperos? Bueno, pues es una metodología participativa y horizontal. Esto es básico y además es básico en la formación de adultos. Tenemos que entender que somos iguales. A nuestro lado, aunque tengamos el rol o el papel de formador, lo que tenemos es gente adulta con unas capacidades y una mochila, con un proceso, con una serie de saberes ya adquiridos. Tenemos que partir de esos saberes y de esas habilidades y de esas experiencias para hacer un aprendizaje personalizado, adaptado a su nivel, a sus propias necesidades, orientado a la práctica, a la acción, que vean su utilidad. Un aprendizaje sistematizado, reflexivo, porque como adultos necesitamos entender qué aprendemos, cómo lo hacemos y para qué, es decir, que nos permita aprender a aprender, ganar autonomía en ese proceso formativo y que se centre, que despierte el interés. Y esto tiene que ver también con que sea muy práctico y guiado a la acción, porque si no enlaza con los centros de interés de la persona, es muy fácil que diga, esto no es para mí, no me interesa, no me sirve, no me ayuda. Aquí tenemos un poco cuáles serían esos tres pivotes, ¿vale?, de la metodología afianzada en los conocimientos adquiridos, en relación constante con los centros de interés personal, participativa y horizontal, personalizada y práctica y, por supuesto, transversal. Esto recoge y tiene que ver con los objetivos que habíamos dicho al principio. ¿Cuál es el proceso que nosotros seguimos en ese acompañamiento formativo? Pues el seguimiento educativo en el área de formación diríamos que tiene como 4 momentos, aunque no son momentos, son procesos, son itinerarios. Una acogida formativa, unas tutorías de seguimiento, una evaluación continua y un cierre o evaluación final. En la acogida formativa es la primera entrevista que se hace cuando entra la persona y llega a Traperos, es un diagnóstico formativo y lo que nos va a permitir es valorar qué titulación hay si la tiene, qué educación formal ha tenido a lo largo de su vida, qué perfil profesional ha ido desarrollando, cursos que tiene y detectar también cuáles son las carencias y necesidades de esa persona. ¿Cuáles son también sus centros de interés? Porque siempre les vamos a preguntar, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Por dónde querrías ir? ¿Y por dónde podemos retomar la formación? Esto se hace en la primera entrevista conforme llegan a Traperos de Maús. Tenemos para esa entrevista también una clasificación internacional normalizada, ¿vale?, de la educación que os reflejo aquí, en la que viene un poco indicado cuál es el nivel que puede tener cada persona dentro de su formación. Vosotros mismos como alumnos estáis dentro de esta clasificación, Conrado también y nosotros también. Quiero decir, es una clasificación internacional. A nosotros también nos sirve como guía para organizar un poquito y tener una estructura de qué tipo de perfil de personas tenemos en Traperos de Maús y lo que comprobamos, por ejemplo, estos son los perfiles educativos del año pasado, es que la mayoría de nuestra gente está entre el 0 y el 1. Es decir, es gente analfabeta, que no sabe leer o escribir, poquita, pero todavía hay gente que no sabe leer o escribir, sobre todo gente que ha hecho educación primaria y que a veces no la ha terminado. Estamos refiriendo a gente que a lo mejor a los 7 o 8 años ha abandonado el proceso educativo formal, ¿vale? O gente que se ha quedado en una primaria baja, que ha llegado a un graduado escolar o que ha llegado a un primer ciclo de secundaria, ¿de acuerdo? A primero y segundo de eso, pero sin titular.
Ahora pasaríamos al segundo paso, que serían las tutorías de seguimiento. En las tutorías de seguimiento lo que nosotros vamos haciendo es una valoración de ese proceso formativo que lleva la persona. Vamos a ir haciendo el seguimiento de objetivos, de las necesidades, de las posibilidades de ayuda, vamos a ofrecerle apoyo en el aula de apoyo si lo necesita y vamos a ir también recogiendo las sensaciones y animando la trayectoria formativa de esa persona, intentando también que sea algo que sea suyo, propio. Él es el protagonista, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En este proceso de acompañamiento. Los objetivos se los marca la propia persona. La evaluación continua nos permite recoger y analizar dentro del proceso formativo el grado de satisfacción de los participantes y también el grado de consecución de objetivos. Viene a través de realización de tareas concretas dentro del aula, ejercicios que nos permitan valorar el aprovechamiento y viene también a través de realización de test donde intentamos que ellos evalúen si esta formación les interesa, si no, por dónde debe avanzar, qué cosas fallan, para que ellos también sean partícipes en la construcción de ese proceso de formación. Se trata nuevamente de recoger sensaciones que nos permitan valorar y mejorar la formación, porque como hemos dicho antes, es personalizada y es un proceso continuo, está también en continua revisión y diseño. El cierre y evaluación final sería ya el final del proceso formativo de esa persona en nuestra asociación, en Traperos de Maús. Sería un espacio de recapitulación y vendría a valorar un poco cuál ha sido ese itinerario, dónde empezamos, dónde hemos acabado, qué logros se han conseguido y pretende también ser un punto de lanzadera para el futuro, para orientar por dónde puede seguir aprendiendo o formándose esa persona según sus necesidades y para valorar también el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, que es un proceso en el que nos vemos involucrados todos porque todos tenemos que seguir aprendiendo. No podemos decir, ya me quedé aquí, ya sé. No, hay siempre mucho más, ¿no? Estos son varios ejemplos que os he puesto aquí para que veáis, por ejemplo, cuál puede ser una encuesta de evaluación final de un curso. La podréis ver con detenimiento porque vais a tener las diapositivas, es bastante extensa, son 2 folios y se les pide pues, hacer este cuestionario. Este es un ejemplo de otro tipo de evaluación para formaciones menos regladas, que lo que nos interesa es saber el grado de satisfacción, desde a deficiente a excelente, y que la gente de una forma mucho más intuitiva refleje con emoticones. Certificat el. Y esta es otra encuesta, por ejemplo, de este año que estoy utilizando ahora mismo, que se pasa diariamente al finalizar la sesión. Si veis un poco, las preguntas son muy sencillas. ¿Qué título le pondrías a la clase de hoy? ¿Qué se pretende con eso? Que el alumno o la alumna dé una vuelta al trabajo que ha hecho y se moleste en clasificar, catalogar, definir a qué ha dedicado su tiempo. Haz 2 listas con las cosas que sabías y las que has aprendido nuevas. Tan importante es localizar los saberes adquiridos sobre los que yo he construido nuevos saberes, como saber qué es lo nuevo que he descubierto hoy. Y esas 2 columnas cuesta, esto es sencillo, pero cuesta. Pero es un proceso muy interesante de reflexión sobre el propio hecho del aprendizaje. ¿Qué te ha parecido interesante? Eso que estábamos diciendo antes de cuáles son sus centros de interés y recomendaciones y dudas para la próxima clase. ¿Qué nos ayuda y nos sirve de guía para seguir desarrollando el proceso formativo de un taller, por ejemplo, como es en este caso de informática, pero basándonos en qué necesidades tienen ellos? Pues yo quiero aprender a enviar un correo o yo quiero sacarme una cita médica por internet, por ejemplo. Espacios de formación en Traperos de Maús. Pues tenemos espacios internos, que son fundamentalmente 3, aulas y talleres, el cuarto de hora y reuniones mensuales. Empiezo por la que ahora más tenemos, que son las reuniones mensuales.
Habitualmente Traperos de Maús tenía un miércoles al mes donde se reunían pues, las 55 o 60 personas que formamos Traperos de Maús, o por lo menos a eso iba encaminado, y que era un punto de encuentro, un punto de construir comunidad, un punto de compartir cosas y un aporte también formativo, porque siempre se trabajaba algún tema, por ejemplo, ahí hemos trabajado temas de redes, cuestiones de género, y se hacía siempre a base de dinámicas, de trabajo por grupos, de exposiciones finales, un espacio muy interesante de intercambio. Tenemos el cuarto de hora, ese sí lo podemos mantener porque lo hacemos en un espacio muy grande y es un espacio en el que todos los días, de lunes a jueves, disponemos de los 15 primeros minutos de trabajo para que todas las personas que vienen a trabajar a la sede de los ramos donde estamos tengan un espacio propio donde compartir. Si luego me queréis preguntar más sobre esto, pero básicamente es cada persona que forma Traperos dispone de 15 minutos para contar, para enseñar, para hablar, para ser preguntado, para expresar. Y luego ya el espacio formativo semanal, que se divide en 2 talleres, o sea, en 2 tardes habitualmente, es el aula de apoyo o los talleres más específicos que van cambiando y van variando a lo largo del año. Aquí tenéis algunas imágenes, hay veces que nos juntamos poca gente, hay veces que tenemos grupos grandes, todo depende de cuál sea ese espacio formativo. Y luego tenemos, bueno, las posibilidades de formación. En las posibilidades de formación, aquí venimos a explicar un poquito cómo puede ser la formación, qué formación es la que damos dentro y qué formación es la que se sigue desde las tutorías y desde la evaluación continua y qué se hace fuera. Porque por los perfiles hay gente en Traperos, por ejemplo, que participa en el aula de apoyo. ¿Qué perfiles serían estos? Pues las personas que están en un proceso de lectoescritura. No saben leer y escribir bien o leen y escriben deficientemente, no tienen todavía suficiente nivel y hay gente pues, que está aprendiendo a manejarse con las 3 reglas, a aprender a multiplicar. Talleres de salud y cuidado o talleres de informática. Esos son talleres que se van dando en distintas fases del año y que lo que pretenden es trabajar sobre objetivos de manera muy transversal que se detectan que son necesarios. Por ejemplo, con esta situación del COVID hemos descubierto que es básico y fundamental que nuestra gente aprenda a organizarse y a manejarse a través del ordenador. Porque la mayoría de todos los documentos que van a manejar y que van a necesitar rellenar a partir de ahora van a tener que descargárselo de una web. Entonces, hay que hacer incidencia en eso, pues este año nos centramos específicamente en eso. Luego también a nivel interno tenemos la formación para el trabajo. Por ejemplo, este año ya hemos hecho 2 sesiones del curso de enlace, que es un curso que va enfocado sobre todo a los trabajadores de Traperos de Maús para cuestiones específicas del trabajo, pero que también tiene una visión bastante transversal. Diríamos que esta es la formación interna, es decir, una formación no formal, ¿vale? No reglada, no tiene una titulación oficial, pero sí que es una formación que tiene una fecha de inicio, de finalización y unos objetivos. ¿Cuál es la formación reglada, por ejemplo, a la que pueden asistir la gente de la asociación? Pues a clases de español para adultos, a la ESPA, a clases de competencias clave, a formación profesional, a cursos de cualificación. Estos no los damos nosotros, estos están fuera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir acompañándoles en el proceso de matriculación, en el proceso de asistencia a clase, en el proceso de dudas, ¿vale? Y luego, por último, tenemos una formación externa ocupacional que tiene que ver con otras necesidades específicas, pues si hace falta un carnet de manipulador de alimentos, un carnet de conducir, un carnet de carretillero, otras cuestiones como formaciones todavía más ocupacionales como grupo de teatro de lectura, que este año no lo estamos realizando por tema COVID, pero que son 2 espacios
muy bonitos de intercambio y de aprendizaje. Y aquí os voy a contar un poquito, por ejemplo, para que tengáis una muestra, cuáles fueron los talleres que realizamos el año 2019. Por ejemplo, en 2019-2020 teníamos talleres de competencias para el empleo, actividades auxiliares de comercio, formación más básica matemática y lenguaje, competencias culturales y artísticas, talleres de igualdad, algunos talleres que iban en la línea de la prevención y gestión de residuos, en concreto 3 módulos de formación ocupacional. Como veis, los temas pueden ser muy variados. La idea es que las personas puedan optar a una formación muy variada, muy diversa, y que partiendo de sus centros de interés consigamos que recuperen el hábito, las ganas y el interés por seguir formándose y seguir avanzando. Y hasta aquí ha llegado lo mío. Creo que me he ajustado más o menos al tiempo. Si queréis luego al final, pues me preguntáis lo que necesitéis, ¿vale? Salva. Bueno, gracias por tu brevedad. Ya está muy claro, muy concreto. Yo voy a intentar hacer algo parecido a lo que ha hecho María desde mi área, y es verdad que el trabajo ha sido titánico para poder comprimir todo lo que abarca el área terapéutica y sobre todo para poder transmitirlo en un lenguaje en el que entendáis. Entonces, lo mismo que María, si hay algo que no entendéis o tenéis alguna duda, pues al final, pues en las colaboraciones que vamos a seguir teniendo, pues seguiremos compartiendo contenido y materiales para que lo podáis tener más claro. Bueno, pues empiezo con el área terapéutica. El área terapéutica, como ya habéis visto que un poco todas las miradas de traperos de Emaús de las diferentes áreas van hacia la persona en su conjunto, con todo lo que traen, con todo lo que son, desde el área terapéutica ponemos más la atención en cuidar precisamente pues, lo que tiene que ver con la salud psicológica o psicoemocional. Entonces, partimos de un enfoque humanista en el que lo que nos interesa es eso, la persona en su completud. He utilizado esta frase para empezar porque me parece una frase que resume muy bien lo que puedo sentir yo en el espacio terapéutico cuando me pongo delante de una persona y que dice, si quieres buscar mi camino, te presto un zapato. A ver si no trae interferencia. Para los micrófonos, lo agradezco. Bueno, pues esto que decía, esta frase a mí me sirve para ponerme en situación y para explicar un poco la sensación que yo tengo cuando me pongo delante de una persona, acompañarla desde el área terapéutica. Es que cuando una persona que viene a trapero, empieza a contarme cuál es su historia, de dónde viene, cuáles son esos ámbitos en los que se ha encontrado en la vida con mucho rechazo, con ciertos fracasos, con muchos dolores y muchas tristezas. Cuando yo escucho estas historias, lo primero que me surge es, pues no sé si en el mismo ambiente y con las mismas circunstancias que esta persona, si habría podido dar una respuesta diferente a esto. No. Entonces partimos de la base de entender y de ponernos en el lugar de la persona a la que acompañamos. Para eso es necesario acompañar sin juicio, en una actitud de escucha, de estar en disposición de lo que la persona nos dé. Es muy importante generar y que le quede claro a la persona que el espacio que compartimos en la terapia es un espacio de confidencialidad que está sujeto a secreto confidencial. Esto es muy importante porque, como ya sabéis en las charlas anteriores que han explicado, que tenemos estos espacios de las reuniones de procesos donde revisamos semanalmente por dónde va cada persona, tanto yo como mi compañera Verónica, que formamos el área terapéutica, compartimos un poco pues, por dónde está cada caso. Eso sí que tenemos que tener mucho cuidado con la información que compartimos por el sentido de la confidencialidad. Entonces, lo que nosotros podemos compartir ahí va poco más allá de una visión de en qué momento está la persona o qué necesidades tiene para poder acompañar y asesorar también a nuestros compañeros en el proceso que están haciendo. Esto le tiene que quedar muy claro a la persona porque si no es así, si la persona no se siente en total confidencialidad con respecto a lo que estamos haciendo en la terapia, tiene muy poco sentido y nos pone muy difícil el acompañamiento. Lo que necesitamos es que la persona se pueda mostrar tal y como es, con todas sus preocupaciones, con todos sus pensamientos, con todo lo que le venga, para desde ahí poder conocer a la persona y poder acompañarla a que haga los procesos de cambio que
se proponen aquí. Para ello también es muy importante reconocer el dolor de la historia que nos trae esta persona, conocer todo su recorrido, y también otra de las partes importantes en esto es a veces explicar cuál es la figura del terapeuta, cuál es el sentido de la terapia. Hay personas que vienen por aquí que vienen de hacer otros procesos terapéuticos en otros espacios, y personas que no tienen ni idea de qué es esto de la figura del psicólogo. Entonces, pues también tenemos que explicar un poco cuál es el sentido y cuál es el camino. Que es verdad que esto lo uno a lo que decía María, esto va muy en la línea de lo que la persona también quiera. Nosotros ponemos unas expectativas y ponemos también unos objetivos, pero van a estar muy en consonancia con lo que la persona espera de la terapia o con la persona quiere conseguir en su proceso aquí. Respetamos mucho el ritmo de cada proceso. A ver, ¿qué ha pasado? Ahí. En cuanto a las herramientas, lo que acabo de decir, las técnicas se adaptan a las características de cada persona. Van a variar desde la mirada psicológica, desde lo conductual y lo cognitivo, a procesos más complejos de introspección. Para nosotros es importante respetar cada proceso y su ritmo. No va a ser lo mismo trabajar con una persona con enfermedad mental que con una persona que está haciendo un proceso de deshabituación de adicciones, que una persona que ha tenido una vida relativamente normalizada y con la que se puede hacer un trabajo mucho más profundo de introspección. Va a ir adaptado, y nosotros tenemos que ir también midiendo nuestros pasos con respecto al ritmo de la persona. El trabajo que hacemos es de acompañar a que la persona pueda ir descubriendo nuevas posibilidades propias en un nuevo ambiente. Las personas que vienen aquí pues vienen de ambientes totalmente diferentes a lo que se pueden encontrar aquí en Trapero, y nuestro trabajo va a ser acompañarlos en estos espacios de la terapia a que, a diferencia de lo que han tenido hasta ahora, pues puedan ir probándose en este nuevo ambiente, con estas nuevas circunstancias que se encuentran, en otras maneras de ser y en otras maneras de mostrarse. Para ello es necesario tanto flexibilizar pensamiento como desmontar mitos sobre uno mismo que tenemos. Pues es muy fácil encontrarse aquí con autojuicios hacia uno mismo de soy torpe, soy un desastre, no valgo para nada. Pues hay que ir desmontando todo eso a través de las propias experiencias que ellos van teniendo, y nosotros acompañándoles a que puedan ir valorando también eso. Y también consiguiendo que cambien viejos patrones aprendidos. Una de las herramientas, o quizá la más importante con la que jugamos aquí, y no solo desde el área terapéutica, quizá nosotros somos los que ponemos más la mirada en esto, pero es algo que se juega en todas las áreas de Trapero, en todas las partes del acompañamiento. Es la figura del profesional. Cómo el profesional se muestra, cómo maneja sus emociones y cómo se pone en juego con su presencia en el fomento del vínculo con la persona, con el otro, como generador del verdadero motor de cambio. Nosotros ponemos mucha atención a cómo está siendo cada acompañamiento, a cómo tenemos espacios de supervisión, que ahora os comentaré, de cómo está siendo para cada profesional el acompañamiento que está teniendo con la persona. Porque no es solo te acompaño a que hagas las cosas mejor o a que hagas el trabajo de esta manera, sino qué cosas se me mueven a mí, qué dificultades me encuentro y, por lo tanto, qué repercusión tiene eso en la persona a la que estamos acompañando. Pues si me frustro cuando la estoy acompañando, si me cabreo porque hace las cosas otra vez mal o le cuesta de esta manera, yo intento transmitírselo pero no hay manera. Entonces es muy importante esta relación de cómo el profesional se pone en juego. Esto que ya os habrá comentado Paco en sesiones anteriores del codo con codo. El codo con codo no es ni más ni menos que estar en el trabajo con ellos. Y eso sirve tanto de modelado, de un aprendizaje a través del modelaje de qué figura de referencia soy yo para esta persona, que normalmente nos encontramos con personas que no han tenido una figura de referencia sana o saludable. ¿Cómo me muestro yo como persona confiable y como persona de referencia sana para él? Y también, a través de esta confianza que podemos generar en la persona, pues cómo acepta y cómo recibe otras perspectivas que yo le pueda plantear, o otras posibilidades para flexibilizar eso que está sintiendo o eso que está viendo. A ver, con respecto a los espacios en los que participamos, aquí nombro un poco dónde participamos en el área terapéutica. Las tres que están juntitas serían las que están directamente relacionadas con los compañeros, y ahora explicaré más al detalle. Y los otros dos círculos, tanto la supervisión de casos como el servicio de apoyo emocional, no tienen tanto que ver con los compañeros con los que hacemos el trabajo de los procesos de cambio, sino que la supervisión de casos tiene que ver con este espacio que os decía, que está dedicado a todos los profesionales que acompañamos y cómo está siendo ese acompañamiento. Y el servicio de apoyo emocional es algo que es totalmente externo a Trapero, no totalmente, pero sí que se juega afuera.
ahora explicaré también, que tiene más que ver con el voluntariado. Muy bien. Muy bien. Entramos al detalle. La terapia individual. La terapia individual es el eje yo diría que el más importante en el proceso de cambio a nivel psicológico con la persona, a nivel psicoemocional. ¿Por qué? Porque es el espacio en el que más intimidad se tiene, en el que estamos solo en presencia con la persona a la que estamos acompañando, en un espacio protegido, en un espacio cuidado, y que tiene una frecuencia semanal o quincenal dependiendo del proceso, dependiendo del momento en el que esté. Esto es lo que yo llamo picar piedra, porque es donde trabajamos con lo concreto, donde trabajamos con lo más profundo de cada persona, con las dificultades que él se encuentra o ella, y donde más trabajo tenemos que hacer nosotros, tanto de apoyar como de confrontar aquello que le está pasando a la persona. Confrontar en el sentido de poder decir aquello que sentimos que le está sirviendo para hacerse daño o para generar sufrimiento, poder decírselo con total honestidad, y también en el espacio donde se juega el apoyo hacia aquellas cosas que sí que vemos valiosas y que a lo mejor a él le cuesta o a ella le cuesta más ver. Aquí he nombrado algunos de los temas estrella, por decirlo de alguna manera, para resumir un poco todo el trabajo que hacemos, pero todo esto no dedicamos una sesión a vamos a trabajar la autoestima o vamos a trabajar el aquí y el ahora, sino que todo esto está entremezclado en un proceso terapéutico normal y que va a ir moviéndose un poco en función de lo que la persona vaya trayendo a este espacio. Uno de los temas principales sería la reconstrucción del autoconcepto y la mejora de la autoestima, partiendo, como decía antes, sabiendo las personas y el perfil de personas que acompañamos. Una de las cosas que más dañada está pues, es el concepto que tienen de sí mismas y la valoración que hacen de sí mismas, cómo se valoran a sí mismas en función de las circunstancias, de las posibilidades que han tenido en la vida, y es uno de los trabajos que más hacemos. Como os digo, no vamos directamente a trabajar la autoestima, pero la trabajamos a través de otras muchas intervenciones. Como decía María antes, es algo transversal a todo lo que se trabaja aquí en Trapero. Otra de las máximas es el aquí y el ahora. El trabajo terapéutico que hacemos desde aquí, desde esta mirada humanista, busca mucho trabajar con lo concreto y con lo que está pasando en el momento. Que la persona nos pueda traer con cómo se ha sentido en esto que le acaba de pasar esta semana o este mismo día, o con este cabreo o esta cosa que le pasa, y trabajamos con eso, y eso no quita que podamos viajar en la historia de la persona hacia el pasado para entender un poco de dónde puede venir eso o qué sentido tiene, pero lo que nos interesa es el presente. Es como, ¿qué hago yo con esto que me está pasando? ¿O qué quiero hacer yo? ¿O qué posibilidades tengo? Y nuestro papel es cuestionar un poco y ofrecer otras posibilidades también a eso. Digamos que somos acompañantes de lo que le está pasando a la persona, para de alguna manera guiar o ofrecer otras maneras u otros puntos de vista. Con respecto al manejo de conflictos, es otra de las oportunidades y otra de las cosas maravillosas que pasan aquí en Traperos. Como somos mucha gente y además mucha gente que está interactuando todo el rato, no estamos cada uno por un sitio, sino que tenemos que interactuar en el trabajo, en la comunidad, en el cuidado de las cosas, de los espacios. Entonces los conflictos son algo habitual, porque además de que interactuamos mucho, somos muchas personas y de maneras muy diferentes, ideologías, religiones, culturas. Entonces el conflicto es siempre puesto en juego como una posibilidad de aprendizaje. Me ha pasado esto con esta persona, a mí me ha sentado esta cosa de esta manera y no sé qué hacer con esto. Bueno, pues el espacio de la terapia es un espacio para ponerle atención a eso y ver cuál es mi parte en eso, qué es lo que me estoy jugando yo, que tiene que ver con la responsabilidad que nombraré ahora, y qué cosas me han afectado de lo que me ha pasado, de lo que yo creo que me quería decir la otra persona que tenía delante, como una posibilidad de aprendizaje. Para ello, el siguiente tema, que tiene que ver con asumir la propia responsabilidad para poder elegir, el trabajo de la terapia va hacia ponerle conciencia a lo que me está pasando y qué parte estoy jugando yo de eso. En qué parte soy yo responsable de lo que me está ocurriendo, del sufrimiento que me está viniendo. En la medida en la que soy más consciente de eso, puedo ser más responsable de si lo quiero volver a repetir o si puedo elegir otra alternativa. Entonces la responsabilidad es una de las cosas que trabajamos en el día a día. ¿Hasta qué punto esto es tuyo y esto no? ¿Qué quieres hacer tú con eso? ¿Vale? Y otra de las partes importantes de nuestro acompañamiento tiene que ver con valorar las necesidades médicas o psiquiátricas. Con las personas que vienen a Traperos, pues nos encontramos con mucha gente que viene sin un diagnóstico, que viene sin una valoración médica y que tiene necesidades
de medicación o de otro tipo de acompañamiento, y somos nosotros los que nos encargamos de hacer una prevaloración o un prediagnóstico para hacer una derivación a los recursos tanto del Servicio Murciano de Salud como de salud mental. El grupo terapéutico, ahora estamos en los espacios grupales, el grupo terapéutico de los compañeros de comunidad. Este espacio está dedicado a todas las personas que conviven en nuestra comunidad, que viven aquí a diario, y tiene una frecuencia mensual. Este es un espacio grupal, este tiene la característica de que es grupal, y que siguiendo todas estas cosas que ya os decía antes, estas maneras de trabajar en lo individual, van a tener otra característica con respecto a que el trabajo se hace en lo grupal. Va a tener quizá la mirada menos microscópica en cuanto a entrar al detalle, pero va a tener la riqueza de un grupo de personas y de un grupo de miradas diferentes. Entonces, un espacio en el que revisar cómo está siendo la dinámica de la convivencia, cómo se están llevando entre ellos, qué cosas están pasando en el día a día, y ensayar nuevas formas más sanas de relacionarse y de comunicarse. También de facilitar la comprensión de los demás, de las propias dificultades, esto que decía, que aquí somos todos muy diferentes, pues poder entender que cada persona que está en la comunidad pues tiene una manera de hacer las cosas, aceptarlo, cuidarnos en eso también, e ir adaptando un poco eso a la dinámica del funcionamiento. Lo que nos interesa también del grupo de comunidad es que se pueda generar un autoapoyo entre ellos. Como ya sabéis, y si no sabéis os lo comento, las personas que están en comunidad tienen un acompañamiento, pero no es 24 horas, sino que confiamos mucho en la autorregulación y en el autocuidado que tienen ellos mismos con respecto a la comunidad. Entonces, lo que nos interesa también a través de este grupo es generar dinámicas que puedan generar autoapoyo entre ellos, que se puedan cuidar, que puedan aprender a decirse las cosas de mejor manera, que si ven a un compañero que está mal, que puedan acercarse y cuidarlo, y que si les pasa a ellos algo, pues que también lo puedan pedir. Trabajamos con perfiles de personas que tienden mucho al individualismo y a cuidarse por sí mismos, muy supervivientes. Entonces, una de las cosas que miramos es que puedan tener una visión más de pertenencia a un grupo, y desde ahí de generar tribu o de generar familia, y que en eso se puedan cuidar. Bueno, pues esto relaciona también con los nuevos aprendizajes de cara a la resolución de problemas interpersonales, ya lo he nombrado. El grupo de apoyo en adicciones. Este grupo también tiene la característica de que es terapéutico y grupal. La frecuencia es quincenal, aquí ponemos un poco más la atención en cuanto a que creemos que hay personas que vienen a él, y está destinado a compañeros con o sin sustancias. Los mismos principios que decíamos antes de crear un espacio en el que poder hablar con normalidad, en el que poder nombrar la adicción. Una de las características de la adicción, y que sirven con respecto a generar nuevos cambios y nuevas dinámicas, es poder nombrarlo con normalidad. El que sea grupal hace que también no solo adquiera un compromiso conmigo mismo cuando lo digo en voz alta, sino que además lo estoy diciendo delante de un grupo de personas que me van a estar acompañando en el día a día. Eso tiene un valor aún más grande en cuanto al compromiso. Y también al autoapoyo, que decíamos antes, a cómo si yo veo que un compañero se me está torcido, se están complicando las cosas, está peor, y puede tener peligro de tener algún consumo, pues que pueda tener la capacidad de decirle, oye, te veo de esta manera, te estás equivocando, por aquí no, ya sabes que esto, y que se puedan ayudar entre ellos. Lo valioso también de este grupo es que en el grupo hay personas que están en diferentes momentos con respecto a la adicción. Hay desde personas que a lo mejor llevan 3 años sin consumir a personas que acaban de tener una recaída. Y eso también lo enriquece, porque para la persona que lleva 3 años sin consumir, el no perder la atención sobre eso y no confiarse, que es una de las causas de una recaída, poder escuchar a compañeros que acaban de pasar por eso y que los pongan en la situación de esto es peligroso y tengo que tenerle respeto, es muy rico, y a la misma vez que las personas que acaban de tener una recaída, ver a personas que ya llevan hecho un proceso, que pueden tener esperanzas con respecto al futuro, con respecto a las posibilidades de salir de la adicción, y escuchar maneras diferentes de afrontarla. Lo hace muy rico. Estos son los niveles de acompañamiento con respecto a las adicciones, que ya lo nombró Virginia, pero no he entrado al detalle, y yo lo voy a nombrar un poco porque con respecto a esto, el área terapéutica lo único que hace es poner la atención en ver por dónde van y asesorar con respecto a si consideramos que es el momento para cambiar o no. Aquí os voy a nombrar cuáles son las características de cada uno, pero no son grupos estancos. Como os decía antes, respetamos mucho el proceso de una persona.
Si nos ponemos muy estrictos con según qué proceso, con según qué persona, es posible que en vez de conseguir que pueda ir pasando de un grupo a otro y haga un proceso largo aquí, es posible que nos lo carguemos y directamente estemos tirando por tierra un trabajo muy valioso. Entonces flexibilizamos mucho estas características. Pero bueno, las nombro así por encima. El grupo 1 sería para personas que acaban de tener un consumo reciente y tiene una duración de 3 meses. En estos 3 meses la persona no puede disponer de dinero en mano para evitar posibles consumos, y el acompañamiento hacia la salida suele ser con un responsable, no pueden salir solos. Esto, como digo, es la teoría y es lo que intentamos y es lo que acordamos con ellos. Después de esto pasan causísticas todas, pero siempre es un buen momento para trabajar. Si la persona está en un grupo 1 y hace una salida sin que haya un responsable, pues bueno, es algo con lo que trabajar después. Y además se hacen analíticas reactivos para ver si ha consumido o no cuando el equipo lo considere, y en el caso del grupo 1 pues suelen ser muy cercanas en el tiempo. Con respecto al grupo 2, es cuando ya han pasado los 3 meses del grupo 1, y han pasado 3 meses sin consumir o más, y tiene una duración de 6 meses. El dinero respecto al dinero se hace un acompañamiento económico, las trabajadoras sociales se encargan, o los responsables de comunidad se encargan de ver por dónde está siendo cuáles son las necesidades de los gastos, y se suelen dar cantidades pequeñas que además luego tienen que justificar para saber en qué se ha gastado el dinero. Las salidas de ocio suelen ser planificadas y cuando salen y no es con un responsable, el regreso tiene que ser a la vuelta, que haya un responsable en la comunidad. Y las analíticas, pues cuando considere el equipo, pero es verdad que se van espaciando un poco en el tiempo. Con respecto al grupo 3, sería para aquellas personas que llevan más de un año sin recaída, y el acompañamiento económico se va planificando mensualmente con las trabajadoras sociales, y las salidas pues tendrían que ser comunicadas a los responsables de comunidad para que supieran esto. Las analíticas se van espaciando en el tiempo, o si hay algún indicio de que puede haber un consumo, y además pueden disponer de vehículo propio para salir y entrar previo acuerdo con las trabajadoras sociales. Este es otro de los espacios donde participamos como área terapéutica, y de hecho es de donde surgió, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y el Servicio de Apoyo Emocional. Este servicio, antes decía que era algo externo a Trapero en el sentido de que no se lleva a cabo aquí, sino que se hace hacia afuera. Y está pensado para personas sin recursos que lo están pasando por un momento de dificultad emocional o crisis personal, y que además no podemos atenderlas desde aquí, desde el área terapéutica. Entonces se gestiona con la ayuda de voluntarios que están formados en relación de ayuda, y que además nosotros le damos una formación para acompañar, y nosotros nos encargamos de gestionar todo lo que tiene que ver con hacer las primeras entrevistas, ver si la persona es apta para el servicio o no, y la atención es totalmente confidencial, parecido a lo que hacemos aquí, pero sin llegar a ser un proceso terapéutico. Tiene carácter de acompañamiento y en ningún caso pretende sustituir la atención recomendada de un recurso público de salud mental, psiquiátrico o psicológico, sino más bien puede ser incluso complementario con algunas de ellas. Como decía, el área terapéutica, nosotros nos encargamos de hacer la primera entrevista a la persona que lo solicita, de saber si es apta para el servicio o tiene otras necesidades, pues si hay algún trastorno de personalidad, algún trastorno grave, lo que hacemos es derivar a salud mental, y si vemos que es apta, pues derivamos al voluntario o a voluntaria que lo va a acompañar. Y mensualmente tenemos una reunión en la que supervisamos con los voluntarios pues cómo está haciendo ese acompañamiento, por dónde van, en qué están. El voluntariado además también tiene la posibilidad de enfrentarse a esta experiencia. Suelen ser personas pues, que han terminado psicología o trabajo social, personas que tienen una trayectoria hacia la relación de ayuda, y que además a través de este servicio pues tienen la oportunidad de tener la experiencia de ponerse frente a alguien y escuchar en lo que le esté pasando. Los participantes pues tienen un espacio para compartir en lo que les ocurre o pues, en el momento vital en el que están y lo que les está ocurriendo, y además quieren herramientas en las que los voluntarios les acompañan para gestionar las emociones de una manera más sana. La supervisión de casos. La supervisión de casos, como decía antes, es un espacio para revisar desde la mirada psicológica el acompañamiento con los compañeros. Esto también tiene frecuencia semanal y está destinado, frecuencia mensual,
y está destinada a los compañeros, a los responsables, coordinadores que están en las diferentes áreas y que acompañan a los compañeros que están aquí. Entonces se pone la atención en un caso concreto y es muy importante hacer un trabajo mucho de perspectiva. A lo mejor estamos pasando por un momento de dificultad con este acompañamiento con esta persona porque nos lo está poniendo difícil, porque me estoy quemando, porque se me están moviendo cosas a mí a nivel emocional con él. Y desde este espacio lo que miramos es tener una visión más amplia de lo que está pasando en el proceso. Miramos un poco desde una mirada macroscópica de dónde viene esta persona, cuál es su punto de partida, cómo llegó aquí. Y esto nos permite un poco salirnos de lo concreto y ver quizá que a lo mejor las expectativas no están acordes al proceso de la persona, o a lo mejor incluso podemos ir a apretar un poco más y llegar un poco más lejos. Poner una mirada más de perspectiva sobre el proceso. Los coordinadores, con la ayuda de nosotros, de los psicólogos, pues revisamos un poco cuáles son los factores que están interfiriendo en el acompañamiento, pues qué dificultades tengo a la hora de comunicarme con él, de si me escucha, si no me escucha, si me respeta, si no me respeta. Y esto nos sirve para cuidar a estos coordinadores y prevenir el burnout o lo que se conoce como quemarse en el trabajo. Estamos cuidando desde esta mirada psicológica a nuestros propios compañeros para que en este trabajo que es tan difícil de lo social, que no se convierta en un apagar fuego de lo que va pasando en el día a día, sino que puedan estar también de alguna manera más sanos en el acompañamiento que hacen. También es muy valioso que sea grupal porque se comparten diferentes estilos de acompañamiento. Tener en cuenta que las personas que están aquí tienen desde las diferentes áreas diferentes miradas y son diferentes profesionales con diferentes estilos de acompañar. Entonces es muy rico que yo pueda escuchar cómo María acompaña a la misma persona desde otro sitio, cómo se acerca, cómo le habla, y eso enriquece a la persona que está acompañando y que está teniendo dificultades a tener otras posibilidades también de acompañamiento. Y bueno, ya para terminar, os he compartido aquí algunos datos sobre la memoria del año pasado de las personas que hemos acompañado desde el área terapéutica. El año pasado, en atención psicoterapéutica directa, tuvimos a 42 personas y, si os fijáis, el número de mujeres es muy pequeño. Tuvimos 38 hombres y a 4 mujeres solo. A diferencia del acompañamiento que se hace de apoyo emocional, que siendo 20 personas, 13 de ellas eran mujeres y 7 hombres. Para que veáis la diferencia. Otra de las cosas con las que tenemos que trabajar mucho y que también nos hace tener que estar muy formados y tener muchos conocimientos con respecto a los acompañamientos y cuidarnos mucho en esto también, es la presencia de enfermedad mental. De las personas que acompañamos el año pasado, el 72% tenían presencia de enfermedad mental, lo cual condiciona mucho el trabajo que se hace con ellos y los procesos también, y la trayectoria hacia donde va la persona. Aquí podéis ver un poco cuáles son las tipologías de la enfermedad mental que acompañamos, el porcentaje. Como veis, el valor más grande es el de los problemas de adicciones, seguidos de los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. No deja de ser algo muy significativo y que tampoco está muy lejos de la sociedad normalizada en la que vivimos. Es verdad que aquí en un exponente, si fuera un continuo, en un exponente mucho más grande y con consecuencias mucho más graves. ¿Vale? Y dentro de lo que sería la patología dual la entendemos como cuando se da en la misma persona la manifestación tanto de un problema de adicciones como asociado a otro trastorno de la personalidad o del estado de ánimo, a otra patología. Comorbilidad quiere decir que se dan las dos a la vez. Y con la que mayor comorbilidad tiene las adicciones es el trastorno del estado de ánimo, con una diferencia bastante grande. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de los perfiles con los que trabajamos. Y bueno, pues hasta aquí.